Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, todas, todos. Qué bueno que nos acompañan. Hoy nos convocamos para presentarles este proyecto de archivo comunitario titulado De lo perdido encontrarnos es la ganancia, memorias de la construcción de comunidad, sexo y género disidente en Querétaro. Pues es un archivo comunitario. Este proyecto en particular, no el archivo completo, sino esta primera etapa, digamos, para arrancar el archivo, está apoyado por la convocatoria Memorias Vivas, Archivos y Museos Comunitarios 2022, de la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Lo logramos. Lo logramos. Este programa es público, eso, ¿no? Bla. Y pues bueno, nos reunimos aquí con algunas invitadas y también con parte del proyecto, con parte del equipo del proyecto para poder hablar de este archivo comunitario. Y pues no sé si quieras empezar más bien hablando como de archivo y luego nos vamos a otro lado. Va, ¿sí? va. Perfectamente. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Analí, soy parte de las personas que vamos a estar trabajando en este archivo comunitario, que también me gustaría decir que es colectivo, ¿no? O sea, que trabaja para ser colectivo y para seguir haciendo colectividades. Bueno, a mí me corresponde como una parte técnica específicamente. Yo de profesión soy restauradora y he trabajado con patrimonio documental toda mi carrera. Entonces, bueno, junto con Dante propusimos este trabajo, que era la conformación de la memoria visual de las disidencias sexuales en Querétaro. Digamos que es un trazado con el cual no queremos ir demasiado lejos, no podríamos ir demasiado lejos, pero realmente es una red que tendemos y que no sabemos en dónde podría terminar. Es muy importante como ir determinando que nuestra memoria histórica y colectiva, sobre todo en los últimos 20 años con la fotografía digital, pues es muy endeble, es sumamente frágil y que es labor de cada uno de los grupos, cada uno de los interesados, y en este caso desde mi perspectiva también como un agente que trabaja con patrimonio cultural y con memoria histórica, el decir cómo podríamos ir mejorando nuestros protocolos para la preservación de esta memoria. Estoy segura que va a haber un hueco histórico de memoria visual desde 1990 hasta no sé cuánto exactamente, cuando podamos realmente determinar protocolos que nos permitan realmente preservar este tipo de materiales. Si se fijan, pues son bastantes años, ¿no?, los que podríamos estar perdiendo, y nosotros mismos hemos tenido como pues diversas experiencias, ¿no? Tenemos todo en nuestros celulares, el celular se pierde, se moja, se cae, nos lo roban, se fregó, y pues todo queda ahí y nada se resguarda. Nunca sabemos exactamente qué perdimos. Por eso el proyecto se llama así, ¿no? Como de lo perdido, pues lo que aparezca. Y entonces de lo perdido, en este caso, nuestra intención no nada más es la conformación de lo material, ¿no?, del material como tal, sino también cómo irnos planteando como comunidad y como colectividad a partir de las imágenes, ir hablando de eso que sucedió para poder traerlo al presente, lanzarlo hacia el futuro cuando va ganando más plusvalía la imagen, ¿no? Es un proyecto que se plantea de largo aliento, que es como el inicio de algo que necesitamos hacer, necesitamos ir generando nuestra memoria todo el tiempo, resguardándola adecuadamente. Mi parte, como les comentaba, es técnica, de manera que mi intención es que es un poco, lo platicábamos, ¿no?, contradictoria, porque a pesar de que estamos hablando de disidencias, de formas no establecidas en las normas sociales, vamos a estar trabajando con cuestiones como muy institucionales, ¿no? Mi planteamiento para la descripción de materiales fotográficos, por ejemplo, está pegado a la norma mexicana que sacó la Secretaría de
economía, ¿no? O sea, cosas como muy establecidas, pero pues que se han colegiado desde diversos puntos de vista. Y en esa colectividad también con la que se ha llegado a este tipo de documentos muy institucionales, pues nosotros poder aportar la forma en la que nosotros podemos describirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi participación hasta ahora y esperamos que pues que sea del interés de todos, ¿no? Preservar su memoria y que lo personal sea público, lo personal sea político, como siempre, como tienen que ser las disidencias. Muchas gracias. Muchas gracias. La pausa sin querer. Muchas gracias, Analí. Les quiero contar que hace un par de años, 2, 3 años, justamente Analí me proponía, ¿no? Recuperar esta memoria histórica del movimiento, ¿no? Organizado en Querétaro, del comité en específico, aunque pues es una historia compleja porque tiene pues como 3 etapas, ¿no? Una etapa como multitudinaria, otra etapa mucho más nuclear y luego una transformación. Entonces yo decía, pues más bien se me antoja mucho más hablar de la creación de la construcción de comunidad, ¿no? Los lugares en donde nos encontramos, ¿no? Ya sea para tener prácticas sexuales o para hacer comunidad o para comer o para festejarnos o para apapacharnos, etcétera, ¿no? De esos lugares donde nos podemos espejear, donde podemos tender puentes y tejer, ¿no? Finito entre estas individualidades y tejer colectividad, ¿no? Que pueden ser marchas, que pueden ser justamente lugares de encuentro, que pueden ser antros, que pueden ser las mismas organizaciones y sus lógicas relacionales, ¿no? E incluso más hacia lo íntimo y lo personal, ¿no? La forma en la que establecemos vínculos, ¿no? No necesariamente sexoafectivos en términos como se entendería desde la cis-heterosexualidad, ¿no? Sino más bien estos queer-amores que pueden manifestarse de muchas maneras, ¿no? Y que pueden ser... ay, no le tapes aquí abajo porque está el micrófono ahí, ¿verdad? Ajá, y luego... Soy yo como si estuviera hablando así. Y no, estás hablando estos queer-amores pueden tener muchas formas, muchas presentaciones y pueden no necesariamente entenderse como de la manera que se entiende una pareja desde pues la visión de la familia nuclear. Y esto está directamente relacionado a la forma en la que entendemos también nuestra historia comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces que platicamos, yo le dije, sí, hay que hacerlo. En ese entonces, Ale Martínez, Fausto Gracia estaban en la construcción de una pequeña reconstrucción histórica de las marchas y el archivo del caso de Octavio. Y lo platicamos y dijimos, pues estamos empezando por acá, y bueno, se atravesó la pandemia, etcétera, y enos aquí, apenas iniciando con este proyecto. Queremos reconocer además los esfuerzos que se han hecho por recuperar memoria histórica también de la comunidad, ya sea en formato de exposición fotográfica, en formato de narrativas, en formato de compartir colecciones de algo, ¿no? De revistas, de juguetes, de fotos. Hay ha habido muchas formas, ¿no? Queremos reconocer esas intenciones y bueno, queremos también decirles que todas esas tienen una cabida en el archivo comunitario. En realidad el archivo no busca como sacar algo en específico como de este archivo se va a tratar de marchas, ¿no? O de matrimonios, etcétera, ¿no? Sino más bien queremos que sea lo más amplio posible para que cualquier cosa que se quiera resguardar desde la comunidad se resguarde, ¿no? Y en ese sentido, por eso nuestra invitación es pública. Hacemos una invitación abierta a cualquier persona para que pueda resguardar lo que quiera, ¿no? Ya sea en versión física o digital, resguardar absolutamente lo que le parezca relevante de su propia historia, de su historia con otras personas o de su historia como la entienda comunitariamente también, ¿no? O como entienda lo que significa comunitariamente para cada quien. Entonces, pues en realidad el contenido y las colecciones de este archivo serán dictadas por la misma comunidad, ¿no? Y eso me parece algo relevante y bonito, porque pues no queremos en específico como sacar algo, ¿no?
quisiera yo un poco hablar de queerizar la historia, pero no sé si quieras tú intervenir antes, ¿cómo ves? Yu, sí, dale. Pues buenas tardes, noches, días, lo que sea, a todos. Yo soy Lluvia Cervantes, en este momento soy la responsable de la unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la Facultad de Filosofía. Y bueno, pues el Comité Trans Bimaricalencha y como todo este proceso se está construyendo a partir de este proyecto, pues empezamos a como articular en qué podíamos también desde la unidad participar. Nos parece importante porque además en estos procesos sabemos que dentro de la Facultad de Filosofía hay mucha comunidad queer. Ahí estamos. Como parte de un grupo de personas que desde hace mucho tiempo estamos tratando también de hacer algunas reflexiones y esfuerzos colectivos para la posibilidad de la educación integral para las sexualidades, el todas las personas, todos los derechos. Y en ese grupo de personas además, pues a nivel individual incluso he resguardado digitalmente también muchas actividades que se han hecho pues desde hace muchísimas décadas, bueno, un par de décadas también. Y entonces me pareció como muy importante también esta posibilidad de que el resguardo se haga de manera colectiva y en otros espacios que no solamente sean un disco duro que puede dañarse, ¿no? Entonces, en la página, un grupo que se ha estado difundiendo de manera pública en redes sociales, invitando también a cooperar como con esto, empecé ya a compartir muchas fotografías, algunos videos de las primeras marchas contra la homolesbo-bitransfobia, de todo el contexto que también implicó el caso de Octavio Acuña y los esfuerzos de exigencia de justicia, y cómo esos procesos pues también han estado presentes en Querétaro pues desde hace mucho tiempo, y pues todas estas posibilidades de que esa memoria se colectivice, ¿no? Que pues no de nada sirven solo en un disco duro que esté por ahí guardado, sino que puedan justamente permitirnos esta posibilidad de que sepamos que ha habido muchos otros esfuerzos también, que no se pierdan. Y bueno, pues estaremos por lo menos en septiembre siendo desde la Facultad de Filosofía uno de los puntos de acopio, ¿no? Para específicamente, por ejemplo, el materiales físicos, ¿no? Impresos, folletos o fotografías, y pues estaremos además también ahí acompañando en lo que se pueda desde cuando ya se tenga como la posibilidad del archivo, ¿no? Evidentemente difundiendo con mucha alegría, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien quiere contar algo? ¿No? Le damos. Entonces, sí. Es importante además que sea aquí, ¿no? Que podamos vincularnos con la Facultad de Filosofía, porque bueno, está además todo el trabajo de la educativo en historia, ¿no? Y que la misma comunidad estudiantil ha reclamado en varios momentos que hay que mirar la historia desde otros lados, que hay que despatriarcalizarla, que hay que decolonizarla, ¿no? Y creo que toda historia es una ficción, ¿no? Toda historia en realidad está ficcionada, son elementos sueltos que se han recuperado y que en algún momento alguien los articula en un discurso que le hace sentido a esa persona o ese grupo de personas desde sus referentes y desde las coordenadas en donde se habita, ¿no? La mayoría de las personas que han tenido acceso a estructurar estos discursos pues se habitan en coordenadas europeas, occidentales, con acceso a la educación, cis heterosexuales principalmente, con cierto poder adquisitivo. Entonces, bueno, ese sesgo ya sabemos que es un sesgo importante en muchas cuestiones que se han estado poniendo en crisis en los últimos años y ahora en mucha mayor medida. Entonces, pero hay una resistencia grande a queerizar la historia, ¿no? Y por queerizar me refiero no a verla desde la teoría queer, no vamos a hablar de teoría queer, más bien usaré laxamente la palabra queer para hablar de todas aquellas cosas que desafían la norma
que ha cambiado además a lo largo del tiempo, ¿no? La norma hegemónica de la identitaria, relacional, comunitaria y afectiva, ¿no? Y corporal incluso. Entonces, digamos que queerizar la historia implicaría olvidarnos de gran parte de la manera en la que entendemos la historia, en la que la miramos, en la que la leemos, ¿no? Se han hecho esfuerzos en otros lados para entender estas historias desde una mirada o con una lente magenta, digamos, ¿no? Sin embargo, pues son también esfuerzos a veces inconexos, ¿no? Hay una reconstrucción de cartas por acá, hay un testimonial por acá, una reconstrucción biográfica más o menos armada por acullá, pero en realidad no hay una conexión entre todas estas cosas, ¿no? Parte de lo que queremos hacer con el archivo justamente es darle conexiones a los ítems que tenemos, y por ítems me refiero pues a todo, ¿no? Lo que nos dejen. Si quieren dejar sus fotos, sus postales, sus calzones, alguna prenda que hayan usado en una marcha, por ejemplo, ¿no? Algo simbólico para ustedes, no necesariamente simbólico desde el punto de vista histórico con mayúscula, ¿no? Que es justamente lo que queremos desafiar, esta idea de que solo lo importante para como el legado de la humanidad tendrá que ser resguardado, ¿no? Creemos que hay muchas cosas que hay que resguardar, sobre todo desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista de desheterosexualizar la historia, ¿no? Y esto implica decolonizarla, por supuesto, y despatriarcalizarla también. Y entonces surgen como muchas experiencias desde a lo mejor los cuidados comunitarios, ¿no? Las crianzas disidentes, desde los acompañamientos afectivos que nos damos, que son cosas que no están registradas en prácticamente ninguna historia de Occidente, ¿no? Que hay saberes comunitarios en términos de acompañamiento incluso terapéutico, de salud, ¿no? Tanatológico, que no existen en ningún manual de ninguna institución de salud y que son procesos que se han llevado de forma comunitaria y que se han transmitido también de forma comunitaria, por ejemplo, con las personas que han cuidado históricamente a pacientes con VIH, ¿no? Que han cuidado, por ejemplo, a personas trans que se dedican al trabajo sexual y cómo se han, pues, recopilado, se han sistematizado de manera comunitaria, ¿no? Una serie de elementos, una serie de conocimientos que se transmiten, ¿no? Para quienes lo necesitan en ese momento, ¿no? Y que están atravesados por unas políticas del cuidado y del afecto que no se ven en otras circunstancias, que sí se ven, ¿no? Por ejemplo, en otras latitudes, ¿no? En pueblos pre-conquista, ¿no? Precoloniales. Y bueno, pues en realidad cuando hablamos de queerizar la historia hay mucha resistencia, e incluso de la misma comunidad, ¿no? Hay resistencia a ver la historia de un punto de vista queer, porque decimos un montón de cosas, ¿no? Si nunca lo dijo, entonces no podemos asignárselo, ¿no? Tenemos miedo sí, claro, o sea, no vamos a suplantar a alguien, ¿no? Y hablar por esa persona, pero por supuesto que tendríamos que olvidarnos de estos elementos que son de la historia blanca y occidental y europeizada, ¿no? Que solo lo explícito, solo lo inequívocamente dicho es válido, para poder entonces rastrear las sutilezas, ¿no? Esas formas de comunicarnos entre líneas, esas formas de comunicarnos que no son a veces explícitas, porque en la historia existir de manera explícita pues ha conllevado riesgos, ¿no? Riesgo de violencia, riesgo de persecución, riesgo de censura. Entonces queremos justamente poder mirar a esos lugares, ¿no? Mirar esos lugares que han estado olvidados y que probablemente desde una perspectiva mucho más institucionalizada pues no se mirarían, ¿no? O se descartarían porque no son inequívocamente visibles o porque no tienen una etiqueta muy identificable, o porque no queremos asignarles cosas, ¿no? Creo que podemos hacer un rescate de nuestra memoria
muy bello, ¿no? Y que además me parece que justo ahora que las juventudes disidentes se están organizando de muchas maneras y en muchos lugares y que están efervesciendo experiencias grupales y comunitarias por todos lados, creo que es importante que haya un lugar donde se pueda acceder de manera libre y pública a nuestra historia, ¿no? Porque como persona que nació sin derechos, ¿no? Creo que, no sé, tú no, pero nosotras sí nacimos sin derechos, por lo menos, y nos ha tocado ver, ¿no? Esta coyuntura histórica, ¿no? Y la lucha por los derechos a nivel, obviamente, me refiero como a lo legal, ¿no? La lucha por los derechos ha existido desde hace muchísimo más que eso, pero sí hay una diferencia experiencial, ¿no? De la gente que nacimos sin derechos, la gente que nació ya con derechos y que se dan por sentado muchas veces, pero recuperar la historia implica también mirar las maneras en las que nos pueden volver a quitar los derechos, en las que nos han cuestionado, ¿no? La manera de ejercerlos, y muchas otras cosas, ¿no? Creo que es una experiencia interesante, justo de mirar esas y de poder ficcionar estos elementos que parecerán inconexos y de poder abrazar esa historia disidente, esa historia queer, ¿no? Y ya. No sé. Yo quiero hablar un poquito justamente de estas pertinencias, ¿no? Porque es pertinente el resguardo de la memoria. Asumimos que desde mi postura profesional es completamente pertinente, yo lo entiendo muy bien, pero definitivamente esto que comenta Dante se sucede una y otra vez, ¿no? Las vueltas en la historia es que nos volvemos a tropezar como con la misma piedra todo el tiempo, y tiene que ver con esta desmemoria, ¿no? Con esta falta de encarnar ciertas experiencias, de reflexionar acerca de ellas, y me parece que también, así como el archivo puede tirar redes como para ir hacia atrás, también puede tirar redes para ir hacia adelante, y creo que eso es lo más importante. O sea, faltan como... Yo todo el tiempo estoy como pensando en cuáles series documentales podría ser importante resguardar, ¿no? Y haría falta poner a toda la facultad, a todos los estudiantes de historia a trabajar en ello, como en muchos otros temas que deberían ser más relevantes, ¿no? Y en esta pertinencia de la que tú hablas, ¿no? De cómo habitarnos, pero también vernos y hablarnos de otras formas, ¿no? Ha sido indispensable como ponernos en otro lugar a partir de nuestra memoria histórica. Esta cuestión, ¿no? De despatriarcalizar los archivos, de dejar de construirnos a partir de ciertas hegemonías, como muy específicas, evidentemente, incluso el no conformar archivos que sean únicamente archivos institucionales, lineales, duros, y de naturalezas inequívocas. Y por supuesto también abordarnos a nosotros mismos como entes plurales, entes particulares que se encarnan dentro de esta pluralidad, que también es algo que en el futuro pareciera como muy complejo, ¿no? O sea, a mí se me antoja como algo muy complejo, ¿no? O sea, que creo que la apuesta hegemónica es precisamente la individualización, ¿no? Obviamente, y que justamente el trazar nuestra memoria colectiva nos permite seguir haciendo disidencias desde todos los lugares que nos sea posible, ¿no? Y además yendo a lo institucional, ¿no? Específicamente, que eso es como algo que siempre tenemos que estar reflexionando, ¿no? O sea, ¿qué de nuestra historia va a llegar a institucionalizarse, ¿no? Que sería como también importante no nada más quedarnos todo el tiempo a la raya en la disidencia, sino ir a montarles un tiro en donde no nos esperan, ¿no? Creo que también eso es importante y es bello también y es necesario. Sí,
Al final, los disidentes existimos, nos amamos, nos lloramos, nos acompañamos, vivimos juntos, dormimos juntos, de maneras que para una mirada heterosis normada probablemente pase desapercibido, ¿no? Y entonces, justamente por eso es que hay cachos de historia completamente borrados, ¿no? Pero pues hacer archivo y hacer un archivo comunitario también implica reclamar esos cachos de historia, ¿no? Reclamar esos afectos, reclamar esas historias de compañía, reclamar esas historias grupales, comunitarias y reclamar incluso hasta conocimiento, ¿no? Reclamar descubrimientos, reclamar actos históricos, actos heroicos que pues se nos han quitado, ¿no? Al final decíamos siempre hay alguien que dicta qué se va a recordar y cómo se va a recordar, ¿no? Ahí tenemos el caso de Zapata, ¿no? Que es muy claramente, hay una política del cómo se tiene que recordar a Zapata y lo vimos en el conflicto del Cuadro Bellas Artes, ¿no? Esta disputa por la memoria, por la manera en la que nos dicen que se tiene que mirar hacia atrás, ¿no? Y creemos que despatriarcalizar los archivos también implica liberarnos de esas ataduras que nos obligan a ver de cierta forma nada más, de manera lineal, de manera inequívoca la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues les invitamos a todos a visitarnos aquí en la Facultad de Filosofía de lunes a viernes, exceptuando el puente de... 16. Hablando de historia, del 15 y 16 de septiembre, exceptuando esos 2 días, pero tenemos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, estaremos aquí Víctor o Gaps o yo haciendo acopio de lo que ustedes quieran traer, fotografías, rayones, dibujos, postales, stickers, taconas, pelucas, lo que ustedes quieran resguardar. En serio, lo que ustedes quieran resguardar, porque pues así se va a conformar el archivo, ¿no? Y qué tan rico, qué tan nutrido, qué tan intrincado, qué tan diverso sea el archivo, pues va a depender enteramente de las cosas que nos traigan, ¿no? En dado caso de que quieran resguardar algo, pero no quieran dejar su tacona, pues le sacamos fotos aquí, no hay problema, ¿no? Hacemos el registro aquí, para que ustedes no pierdan eso, ¿no? Pero creemos también que es importante que vengan, ¿no? Que no solo que nos manden fotos, porque platicar con ustedes es importante, porque otra forma de despatriarcalizar los archivos también es hacer el registro afectivo, ¿no? De los elementos a resguardar. Todo elemento utilizado y sobre todo los elementos que ustedes han guardado, todos tienen una historia afectiva, ¿no? Por eso los han guardado. Entonces, recuperar esas memorias afectivas también es súper importante para nosotros, porque creo que desde ahí es desde donde se van a tejer estos puentes entre los diferentes elementos que existan en el archivo, ¿no? Entonces les invitamos a, si quieren traernos un testimonio, una anécdota, o 3 o 7 o las que quieran, fotografías ya sea digitales o físicas, y les invitamos no solo a enviarlas, sino a venir y platicarnos, ¿no? Y verlas, ¿no? En conjunto, así como, mira, esta la tomé acá, esta la tomé allá, porque eso es rico y también a nosotros como archivistas, en este caso, ¿no? Como receptores de los elementos del archivo, pues nos va a permitir dimensionarlo de la manera más acercada a la que ustedes dimensionan eso que han resguardado, ¿no? Y pues creo que es todo. Por favor, vengan. Sí es muy importante. Si tienen como, no sé, corto el tiempo o algo así, podríamos comentarlo. Evidentemente, sí, es un proyecto que será de largo aliento, pero en este caso en particular, en el cual se nos dio un apoyo, un pequeño apoyo federal, pues es importante que cumplamos algunos tiempos. Y creo que parte de lo que podamos resguardar ahora y rescatar ahora como rapidísimo, también nos va a permitir determinar cómo podríamos seguir trabajando este archivo. Entonces, si tienen dudas, si no saben cómo traer las cosas, escríbanos, llámenos. Si tienen mucho y quieren que vayamos a su casa, también se vale. También vamos, el chisme es nuestra pasión. Es mi cardio también, el chisme. Y
Y entonces, bueno, pues ahí les agradeceremos muchísimo sus aportaciones. Muchas gracias a la Facultad de Filosofía, por supuesto, por recibirnos, y a ustedes por asistir y escuchar todo esto. Muchas gracias, Dante. Gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguien quiere participar, bienvenida, ¿no? Bueno, pues entonces muchísimas gracias y nos estamos viendo. Vengan, solo septiembre vamos a estar recibiendo aquí en la facultad.